Y como ustedes lo saben, a mí me ha tocado en este tiempo los evangelios. La clase pasada vimos el evangelio de Mateo y en este tiempo toca el evangelio de Marcos, y vamos a dar lectura al evangelio. Dice ahí en su manual, hermanos, la paternidad literaria. Eusebio, el historiador de la iglesia, citó al líder cristiano Papías. Decía que aquel presbítero, que Marcos, intérprete de Pedro, escribía totalmente con diligencia cuantas cosas encontraba a la memoria, pero que sin embargo no exponía ordenadamente los dichos y hechos del Señor. Las palabras de Papías, que se atribuyen al anciano Juan, afirman dos hechos en cuanto al evangelio de Marcos. Primero, Marcos sirvió como el intérprete de Pedro. Esto significa probablemente que Marcos usó a Pedro como una fuente de información al escribir el segundo evangelio y ayudó a que los conceptos de Pedro fueran conocidos. Segundo, posiblemente en defensa de Marcos, contra los que cuestionaban la veracidad de su evangelio, Papías describió a Marcos como escribiendo con diligencia, pero no en orden. En ciertos puntos, Marcos pudo no haber seguido un orden cronológicamente correcto al registrar los evangelios en la vida de Jesús. En lugar de ellos, él pudo haber agrupado sus materiales de acuerdo con la semejanza del tema. En Marcos 2, 1, 3 y 6 dice, por ejemplo, hay una colección de relatos que reflejan el tema del conflicto que se desarrolló entre Jesús y los escribas y fariseos. Papías pudo haber entendido que a veces Marcos seguía un principio temático de organización en el lugar de un plan cronológico. Algo para tomar en cuenta, amados hermanos, dice en el párrafo tercero, dice primero, Marcos sirvió como el intérprete ¿de quién? De Pedro. Esto significa probablemente que Marcos usó a Pedro como una fuente de información al escribir el segundo evangelio y ayudó a que los conceptos de Pedro fueran conocidos. Más adelante vamos a ver Marcos, como ustedes ya saben, era Juan Marcos. La situación ahí, y nos lo explica más adelante de nuestro manual, que tuvo con Pablo. Solamente para enfatizar que Marcos llegó a ser discípulo de Pedro, ¿sí? Y como dice ahí su manual, sirvió como intérprete de Pedro. Pedro era el que había estado con Jesús, el que había estado cerca de Jesús. Dice ahí su manual, otros líderes cristianos tempranos se unieron a Papías en atribuir la paternidad literaria del segundo evangelio a Marcos. La autoría marcana es un hecho incuestionable en los escritos cristianos tempranos. El resultado es que el evangelio de Marcos tiene el testimonio de Pedro como testigo ocular de los eventos, lo que yo les mencionaba. La contribución de Pedro a los escritos de Marcos ayuda a explicar la vivacidad y la frescura que aparta a Marcos de los otros evangelios. Note la descripción de la hierba como verde en 6:39, algo no mencionado en los otros evangelios. Dice, la identidad de este Marcos también es indisputable. Los cristianos primitivos lo identifican como el Juan Marcos de Hechos 12:12. Este es el joven que dejó su casa en Jerusalén para acompañar primeramente a Pablo y a Bernabé como un ayudante en el primer viaje misionero, Hechos 13:5. Por razones que posteriormente no fueron aceptables para Pablo, Marcos dejó a Pablo y a Bernabé y regresó a Jerusalén. Bernabé llevó a Marcos en un viaje solo con él durante los días finales de su encarcelamiento en Roma. Marcos fue de ayuda para Pablo, ¿sí? Veamos rápidamente, amados hermanos, ahí en Hechos 13:13, de favor.
Y si alguien me ayuda de favor, desde el 12, por favor. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravilló de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Sí, dice Juan, apartándose de ellos. Recuerde siempre que Marcos en ese tiempo, o cuando regresa a Jerusalén, será muy joven todavía, ¿sí? Gracias a Dios aquí no hay muchos jóvenes, hay algunos, pero espero que en el Señor y en este nivel tomemos buenas decisiones en lo que estamos caminando y en lo que hemos creído, ¿sí? Dice su manual, la presencia de Marcos no aparece en los evangelios, a menos que sea el joven que seguía a Jesús después de su arresto. Esto es muy importante, muy padre, que cuando lo estaba leyendo, y que fue capturado por los soldados romanos. Veamos Marcos 14:51. Para darnos una mejor ilustración. Si alguien me ayuda, hermanos, de favor. Amén. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. sí. Entonces, dice ahí su manual que la presencia de Marcos no aparece en los evangelios. Y dice el manual, a menos que sea el joven, el que estamos leyendo, que fue capturado después de su arresto por los soldados romanos. Dice, cuando los soldados lo tomaron por su vestidura, él se escapó y huyó en la noche. Es lógico que la presentación de este incidente señale a Marcos más que a ninguna otra persona. Las fuentes cristianas primitivas describen a Marcos como teniendo dedos cortados, probablemente en una referencia que describe alguna deformidad congénita. Esta incapacidad muy bien puede haberle impedido su participación en trabajos manuales fuertes. Quizá le preparó para servir como un escriba o secretario, una tarea que puede haber realizado para Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero, ¿sí? Dice ahí la fecha que se escribió el Evangelio de Marcos. Es difícil adjudicar una fecha específica al Evangelio de Marcos. Irineo sugirió que Marcos escribió su Evangelio luego de la muerte de Pedro. Otros líderes cristianos tempranos omiten esta información y nos hacen cuestionar la seguridad de Irineo. Algunos que cuestionan la validez de la profecía predictiva creen que la referencia a la abominación desoladora en el 13:14 fue escrita después de la caída de Jerusalén, que como ustedes saben fue en el 70 después de Cristo. Entonces hacen referencia en el versículo 13, capítulo 14, que probablemente se escribió después de la caída. Dice, el Evangelio de Marcos contiene apelaciones fuertes a los creyentes para que sigan a Jesús en una entrega como discípulos, ¿sí? Este énfasis encajaría bien con los periodos de persecución desatado por Nerón a medida de la década de los 60. Sin embargo, no es necesario limitar el tiempo de la escritura a esa década, porque siempre era posible que los cristianos sufrieran por su fe, aún fuera de la época de Nerón, ¿sí? Dice, la época más probable para la escritura del Evangelio de Marcos parece ser finales de la década de los 50.
¿sí? A finales de los 50 probablemente es cuando se escribió. Marcos pudo haber encontrado a Pedro en Roma, y en ese tiempo el énfasis de Marcos en la persecución sugería que los lectores estaban enfrentando oposiciones y dificultades. Si fechamos a Marcos a finales de la década de los 50, podríamos afirmar que fue el primer evangelio que se escribió, ¿sí? Si Hechos fuera fechado a principios de la década de los 60, Lucas podría haber usado Marcos tanto en la escritura de su evangelio como en el de Hechos, ¿sí? Recordando que los únicos discípulos eran Juan y Mateo de Jesús, y como lo veíamos anteriormente, Marcos, discípulo primeramente acompañando a Pablo, pero discípulo de Pedro. Entonces él más se inspiró en lo que Pedro le estaba contando o le decía. Dice: el evangelio está organizado de acuerdo con un plan simple. Comienza con el ministerio de Juan el Bautista y resume brevemente el bautismo y la tentación de Jesús. Así empieza, hermanos, el evangelio de Marcos con el ministerio de Juan el Bautista. A comparación de Mateo, que lo vimos y venía toda su genealogía, entonces dice: desde el 1:14 hasta el 9:50 el evangelio describe el ministerio de Jesús en y alrededor de Galilea. Esta sección contiene una descripción de los milagros de Jesús, pero hay pocos materiales extensos de enseñanza. También se registra una creciente oposición a Jesús. Durante ese periodo Jesús viajó al área de Tiro y Sidón y a Decápolis. Cerca del área de Cesarea de Filipos recibió la gran confesión de Pedro. Nótese, amados hermanos, lo que dice ahí su manual. El evangelio describe el ministerio de Jesús en alrededor de Galilea. Esta sección contiene una descripción de milagros, ¿sí? No tiene mucha enseñanza como el evangelio de Mateo, pero viene ahí los milagros que hizo Jesús. Dice: luego el ministerio de Galilea, Jesús viajó a Jerusalén a través de Perea y Judea. En esta sección Marcos menciona enseñanzas memorables de Jesús, como su contacto con el joven rico y en los hijos de Zebedeo, Jacob y Juan. ¿Qué vamos a leer, amados hermanos? De favor, si me acompañan allá, Marcos 10:17. Y si alguien me ayuda, de favor, alguien que vea medio dormido. Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Hasta el 22, por favor. Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo eso he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole amóle y díjole: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. 22. Entonces Jesús mirando alrededor dice a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y nada más, el 22 decía: pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, como dice su manual, una gran enseñanza de parte de Jesús para cada uno de nosotros, el cómo es difícil el tomar la cruz en cada uno de nosotros. Y ahí por eso siempre, de verdad que cuando viene uno aquí al instituto, le da muchas gracias a Dios por su vida. De verdad, hermano, créanlo que si hay una oración en nuestra vida, es esa: que nosotros sigamos avanzando, que nosotros sigamos aprendiendo, ¿sí? Porque en el corazón de Dios es que todos tengamos el mismo conocimiento, hermanos, de verdad, y no para jactarnos, para saber más de los que no vienen o de mis hermanos que van empezando en el Evangelio,
simplemente para que todos caminemos en un mismo sentir y en una misma dirección de lo que Dios ha dispuesto para esta iglesia. Entonces, he ahí el gozo que en lo personal a mí me da, porque el verlo temprano, el verlo sirviendo, el verlo atento a las clases, entonces siempre es grato para uno que está de este lado. De verdad que es muy grato por lo que dice ahí la palabra de Dios. Veamos el 10:35 al 45, hermanos, de favor, si alguien me ayuda. Marcos 10:35 hasta el 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, ¿querríamos que nos hagas lo que pidiéremos? Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero él: sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Cuando nosotros leemos estas porciones de la Biblia, y ahí la importancia de venir al instituto, porque nosotros, amados hermanos, cuando leemos estos pasajes ya en su casa, ahí en la intimidad con Dios, y siempre se nos ha enseñado que nos metamos a la historia, que nos metamos a la palabra de Dios, entonces en nuestro conocimiento ya vamos a saber. Yo no me puedo imaginar a Marcos escuchando a Pedro describiéndole estas cuestiones que Jesús les había enseñado, ¿sí? Él escribiendo lo que Pedro le estaba diciendo y diciéndole estas palabras, no sé, el 42, más Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes se ejercen sobre... era el 10, sí está bien, sí. Gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, estas enseñanzas de parte de Pedro hacia Marcos, o hacia cada uno de nosotros, como lo decía, cuando nosotros lo leemos y tenemos ese entender que el Señor nos lo quiere decir a nosotros, entendemos muchas cosas de lo que el Señor quería en nuestras vidas, ¿no? Lo que es el servir, lo que es ser enseñados por el Señor Jesús. Entonces, eso es lo padre de tener este conocimiento, porque entonces nos metemos a la palabra, nos metemos a la historia y vemos cómo se escribió cada uno de estos evangelios. Y entonces es cuando uno de verdad se le empieza a alumbrar más, viene más luz a nosotros y más comprensión de lo que estamos leyendo. Amén. Dice en el 1:16-20, Marcos bosqueja la semana final de la pasión y victoria de Jesús. Marcos ubicó esta sección para demostrar su importancia en el ministerio de Jesús. Geográficamente, Marcos sigue un orden similar al de Mateo. El ministerio inicial de Jesús comenzó en Galilea. Cerca de la conclusión del mismo, el ministerio de Jesús se movía a la zona de Tiro, Sidón y Decápolis. Pasando brevemente por Capernaum, Jesús se dirigió resultadamente a Jerusalén, donde pasó la semana final de su vida en la tierra. ¿Sí? Dicen ahí
Hay unas características de este evangelio. Dice, hay ciertos aspectos de estilo que son singulares en el evangelio de Marcos. Marcos se centra en las acciones de Jesús. El evangelio omite la narración del nacimiento de Jesús y pone más énfasis en sus acciones que en sus palabras. Hay también unas 40 repeticiones del adverbio griego que se traduce en seguida o de inmediato. Una expresión que da la impresión de un cambio rápido de actividad. Aun cuando el evangelio de Marcos se centra más en las acciones de Jesús, indica que Jesús enseñó extensamente, pero omite las palabras que usó. Sí podemos entender eso cuando vimos el evangelio de Mateo y vemos ahorita que estamos en el evangelio de Marcos, cómo omite, como dice ahí su manual, ¿no?, palabras. Se basa más en los hechos que hizo Jesús, más en los milagros, en las acciones que Él hizo. ¿Sí? Cada uno, y es lo que muchas veces nosotros, o en lo personal, decimos cuando veíamos los evangelios, ¿no?, cómo cronológicamente están bien, o sea, lo mismo, ¿no? Les daba ahí un pequeño testimonio que hasta yo dije, ¿qué testimonio, no? Pero ¿cómo decimos o los leemos y decimos, pues es que casi es lo mismo? Pero si los analizamos como lo estamos viendo en este tiempo, podemos darnos cuenta que no es lo mismo realmente. En esencia es lo mismo, pero en palabras y en enseñanza son diferentes las cuestiones que cada uno de los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, quieren enseñarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo padre, hermanos. Dice ahí, Marcos se centra en la vida emocional de Jesús. ¿En la qué? En la vida emocional de Jesús. El evangelio menciona las compasiones de Jesús, su indignación, su dolor y la preocupación de Jesús, ¿sí? Veamos Marcos 14:33, hermanos. ...33 y 34... Desde el 32, hermanos, si alguien me ayuda, de favor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Sí, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y así muchas cosas que el evangelio de Marcos nos indican, las emociones que Jesús, y podemos meternos en otras cuestiones que no me voy a meter mucho, pero podemos vernos que lo que muchas sectas dicen, ¿no?, o lo que decían los gnósticos, que Jesús no vino en carne, ¿no? Entonces, muchas cuestiones, y podemos ver ahí que se entristecía, que había dolor, que había angustia, que había indignación en él, ¿sí? Dice, Marcos brinda una atención especial a la preparación que Jesús hizo de los discípulos para su ministerio futuro. Más claramente que en los otros evangelios, Marcos declara el propósito de Jesús para la selección de los 12 apóstoles. También identifica las fallas de los discípulos, de modo que Jesús aparece con un trato paciente hacia la miel hacia ellos. Veamos el 3, 14 y el 15, hermanos, de ahí de Marcos. Es para que despierte nada más. Usted es un santo de Dios. Marcos 3, 14 y 15. Desde el 3, hermano, por favor. 3, desde el 3, hermanos, de favor. Si alguien me ayuda, porfa. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dice el 13, después subió al monte y llamó ¿a quién?
A los que Él quiso, ¿sí? Nótese, amados hermanos, dice que llamó a los que Él quiso. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Primeramente para que estuviesen con Él, enseñarles, guiarles, y después enviarlos a predicar. ¿Cuál es el gran mandamiento para usted y para mí? Ir y hacer discípulos, ¿sí? Esa es nuestra chamba, hermano. De verdad, es muy grato y honorable el poder estar delante de ustedes y el poder dar una clase. De verdad que es mucha bendición para uno. Pero hermanos, de verdad que cuando nosotros vamos avanzando, y lo vamos a ver más adelante, creo, si no me equivoco, en el tercer año vemos cuestiones del reino de Dios, y vemos que en nosotros debe de haber la humildad de hacer nuestra chamba, de hacer nuestro trabajo, lo que nos toca. Lo que dice aquí Marcos, lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas a la gente que necesita, solamente. Y si Dios nos da un ministerio, y si Dios nos pone en autoridad en algún lugar o en algún lado, pues esa es la gloria y la honra son del Señor, todo es de Él. Entonces esa es nuestra chamba, amados hermanos. Y dice el 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Claramente nos lo dice Marcos. ¿Cuál es el fin de nuestra vida, hermanos? El propósito de nuestra vida, que es anunciar primeramente el evangelio, y nos ha dado la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Sí? Usted tiene la autoridad, hermano, de verdad, créalo. Usted tiene la autoridad de echar fuera demonios, ¿sí? Y sanar enfermos, si es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, claramente lo dice Marcos. Dice ahí, también identifica las fallas de los discípulos, de modo que Jesús aparece con un trato paciente hacia ellos. El 5:31, vamos a verlo, amados hermanos. A ver qué habla de la mies. Desde el 30, hermanos, de favor, si alguien me ayuda. Marcos 5, 30, desde el 30 y 31. Léelo, Carmen. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? El 9:10 al 13, hermanos. Perdón por hacerlo usar su Biblia, pero... 9:10 al 13, hermanos. Por eso guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces, vemos la paciencia que tiene el Señor para con los discípulos y para con nosotros, ¿no? Muchos sabían, como en este tiempo, la palabra de Dios, la conocemos. Muchos conocemos profecías, muchos conocemos muchos pasajes de la Biblia, pero como dice ahí, muchas veces en nosotros nos falta la iluminación de parte de Dios para poderlo llevar a cabo en nuestras vidas. Y le dice ahí, Jesús le dijo: si puedes, no, perdón, era 9, 10, 13.